Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en nuestra cita semanal. Hoy en el 26º domingo del tiempo ordinario. El año va avanzando casi ya a final de septiembre y seguimos con las enseñanzas de San Lucas, que ahora vuelve un poco sobre un tema en el que ha estado insistiendo bastante últimamente. Estamos en el capítulo 16, en la segunda parte de este capítulo, de los versículos 13 en adelante, que habla precisamente de otra parábola de Jesús, en la cual el tema es también un rico y un pobre, un rico cuyo nombre no aparece, pero que ha sido denominado tradicionalmente como el rico Epulón. Epulón no es un nombre, sino es más bien como un adjetivo calificativo que quiere decir banqueteador, alguien que banqueteaba y que hacía siempre fiestas y que gozaba de sus propias riquezas. Y un pobre que está además enfermo y tirado y está a la puerta, y ese sí tiene un nombre, Lázaro, un nombre que viene también de unas raíces de las lenguas antiguas que dice Dios ayuda, Dios acompaña, en fin. Nos encontramos en una parábola en la que el rico, denominado Epulón, el rico banquetea, no pone atención al pobre. Luego mueren ambos. El rico se da cuenta de que fue a parar a la condenación. El pobre es llevado al seno de Abraham. El rico pide que tenga compasión de él, o que por lo menos mande alguien avisar a sus hermanos para que también se den cuenta y no vayan a sufrir la misma suerte. Y finalmente pues el Señor les dice: tienen a Moisés y a los profetas y no van a atender ni siquiera aunque resucite un muerto. En fin, una parábola en la cual nosotros tenemos que descubrir, como siempre, el mensaje central en medio de todos los detalles y todas las circunstancias que pueden dar origen a muchas reflexiones diferentes. Me parece que el mensaje central en este texto del Evangelio es la invitación a Jesús a ser compasivos y misericordiosos. Esa es una de las invitaciones claves en el mensaje de Jesús. Sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo y misericordioso. Y es también una de las ideas que San Lucas nos transmite constantemente en su Evangelio. Lucas es el evangelista que subraya sobre todo la misericordia divina de muy diversas maneras, y pues la subraya también en esta insistencia en las parábolas sobre la actitud de misericordia que Dios tiene y a la cual también nosotros estamos invitados. Y sería bueno fijarse sobre todo ante eso
antes que fijarnos simplemente en la problemática social entre pobres y ricos, o en la problemática social que significa el mal uso del dinero, el acaparamiento de las riquezas, en detrimento de la mayoría de los pobres. Es cierto que ese es un problema que está allí. Ya platicamos de eso el domingo pasado, cuando hablábamos justamente de los problemas de la desigualdad en el mundo, de la falta de equidad en la distribución y en el goce de las riquezas y de los bienes del mundo. En fin, esa es una problemática social que ahí está. Esa es una problemática que también los grandes sistemas económicos, el capitalismo y el comunismo, han tratado de solucionar cada uno a su propia manera. El capitalismo, pues fortaleciendo la empresa privada, el libre emprendimiento, y ha llevado a una acumulación y a un acaparamiento mayor de las riquezas de este mundo. Está claro que la gran parte de la riqueza en el mundo está en manos de una minoría, pero verdaderamente minoría de seres humanos. De manera que el capitalismo, o como se le ha llamado desde las enseñanzas de San Juan Pablo II, el capitalismo salvaje, no ha logrado dar una solución. Tampoco lo han logrado las revoluciones comunistas, en las cuales pues se destruye el principio de la libre competencia, de la libre empresa, pero luego eso destruye también cualquier otro incentivo y pues entonces las riquezas acaban disminuyéndose muy poco y acaban habiendo muchos pobres en unas sociedades ampliamente pobres. Aparte de que a lo largo de la historia se ha visto también que algunos de los grandes revolucionarios socialistas o comunistas han acabado siendo, por otra parte, grandes capitalistas. De manera que, ante el problema del dinero, ante el problema de las riquezas del mundo, ante la oposición entre pobres y ricos, no se ha encontrado una solución satisfactoria ni desde el capitalismo ni desde el comunismo. Pero nosotros estamos desde el punto de vista religioso y el Evangelio de lo que habla es de una actitud de fondo que influirá después en la solución de esas grandes desigualdades y esas grandes diferencias o injusticias entre ricos y pobres. Y justamente la actitud a la que invita el Evangelio es en primer lugar la compasión. Vuelvo sobre el tema, es la compasión. El problema no es el dinero, quién lo tenga y cómo. El problema es cómo se utiliza, qué finalidad se le da. Se utiliza y se acapara para disfrutar y para banquetear, como hacía el rico de la parábola, o se utiliza simplemente para darlo en limosnas, que muchas veces no solucionan de veras los problemas de las personas, puesto que crean dependencia y crean también falta de interés. No se trata ni de una ni de otra solución. Se trata de tener una actitud de fondo, una actitud cristiana que nos ayude después a superar esas dificultades, porque el asunto es ir superando también ya en nuestra historia y en nuestro mundo estas dificultades y no pensar que únicamente eso se solucionará después en la vida eterna, puesto que uno irá a la gloria eterna y el otro que había gozado en la tierra pues irá a la absoluta penuria y al castigo. No se trata nada más de decir eso no tiene solución aquí, tendrá solución en el más allá. No es solo eso. Se trata de ver también que aquí
vayamos ya encontrándole solución a esta problemática de la desigualdad y la injusticia. El problema principal al que apunta la palabra de Dios, y hoy encontramos también un eco muy fuerte en la primera lectura, en el libro del profeta Amós, es justamente la incapacidad para ser compasivo ante los demás. El problema principal es la indiferencia ante el problema de los demás. El rico que banqueteaba y que se vestía muy elegantemente y que invitaba y compartía con sus amigos, el problema principal que tiene no es cómo está usando ese dinero. El problema principal es que pasó indiferente, que ni siquiera se dio cuenta realmente de aquel pobre Lázaro enfermo entre los perros en el suelo. Es la indiferencia el asunto que el Señor Jesús quiere apuntar y sobre el que quiere llamar nuestra atención. Por supuesto, llamar la atención del que tiene más para que no sea indiferente, no pase de largo ante el que no tiene, pero también tocar el corazón de aquel que no tiene, puesto que no se trata tampoco de provocar en él sentimientos de odio o sentimientos de violencia en contra del que tiene. Se trata de tener una actitud de fondo que es misericordiosa, que es compasiva. Fíjense ustedes que hay algunas otras parábolas en los textos de los evangelios que van orientadas en esa línea. La primera que viene a mente es la de el buen samaritano. Aquellos hombres religiosos que pasaron de largo ante el que estaba apaleado y saqueado en el camino. Aquellos que con tal de mantener la pureza ritual, con tal de no contaminarse con este hombre que posiblemente estaba sangrando y que quizá era impuro, pues pasan de largo, son indiferentes, ese es el problema. Mientras que el otro se queda allí tirado sin que nadie lo atienda. Y lo atiende un samaritano, también algo muy interesante. La compasión, como la que tiene aquel dueño que es capaz de perdonar la deuda del otro que le debe mucho, pero que el que le debía, a pesar de que fue perdonado, no tuvo él tampoco compasión, misericordia de otros deudores. Las parábolas van siempre en esa línea, no solamente para el que tiene mucho y que tiene que perdonar mucho o que tiene que compartir mucho, sino también para el que tiene menos y tiene que perdonar menos y compartir menos, pero la actitud de fondo, la actitud de compasión ante los demás es muy importante. No siempre es fácil esa actitud de compasión y muchas veces si desde pequeño en la vida se ha vivido en un ambiente alejado de ver las situaciones de miseria y de pobreza del prójimo, si desde pequeño se ha vivido en un ambiente aséptico a los males de este mundo, pues es mucho más difícil tener un corazón sensible. Ya dice el dicho popular con su sabiduría, ojos que no ven, corazón que no siente. Es por eso que aquel rico de la parábola hubiera hecho muy bien simplemente en ver, en poner atención a aquel pobre. Es cierto que hoy en nuestros días también las noticias, todos los telenoticieros, las gráficas de los diferentes periódicos nos hablan de la violencia, de la miseria, de la falta de salud
y de las pobrezas y de las guerras y las cosas que sufre la humanidad. Pero precisamente porque todos los días tenemos esas noticias, precisamente porque todos los días nos agobia toda esa cantidad de informaciones sobre los males de la humanidad, uno puede volverse un poco indiferente. Uno puede querer simplemente permanecer aislado del dolor, aislado de las situaciones y de las dificultades de los demás. La falta de compasión. No vamos a criticar entonces únicamente desde nuestro punto de vista religioso y desde el Evangelio simplemente a los ricos, a los que han acumulado tremendamente tantas cosas. El problema religioso es más de fondo. Criticamos la falta de compasión. Criticamos la indiferencia que puede darse en quien tiene mucho dinero y bienes y en quien no tiene nada. Es una actitud negativa del ser humano independientemente de su posición económica. Y eso es interesante porque es ahí a donde va el Evangelio. El Evangelio propone unos principios morales. El Evangelio, al fin y al cabo, nos propone unos principios religiosos que ayuden a ir transformando ya nuestra vida, a ir logrando que las grandes distancias entre pobres y ricos se vayan solucionando. Pero no solo entre pobres y ricos, entre grupos en la humanidad, entre personas en la humanidad. Uno de los detalles de esa parábola de Jesús es que dice, hay una gran distancia, media vez las situaciones se han definido. Después de la muerte hay una distancia completa entre una y otra posibilidad. Y por eso reacciona aquel rico de la parábola que luego se encuentra en el Hades, que sería el correspondiente de nuestro infierno en la imaginaria católica, y que dice, pues entonces por favor, manda algún mensajero, haz que algún muerto vaya a avisarles a mis hermanos para que no caigan en lo mismo. La oportunidad está aún entonces en vida de aquellos 5 hermanos del rico que él sospechaba que iban a seguir el mismo camino. Y quiere llamarles la atención, quiere que alguna cosa les sacuda al respecto. La respuesta que encontramos en la parábola es, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Tenemos la palabra, es lo que tenemos ahora, tenemos la invitación que Jesús nos hace. Y tenemos, por lo tanto, en los años de nuestra vida, la oportunidad para ser compasivos y misericordiosos. E iremos con eso dando nuestro aporte fundamental para que las grandes diferencias, las desigualdades de todo tipo se vayan superando, para que la distancia entre los que tienen mucho, y me gustaría insistir, no solamente se trata de riquezas y bienes materiales, se trata de bienes culturales, se trata de capacidades, se trata de todo. Hay grandes diferencias y todos estamos invitados a la compasión. La compasión es principalmente el ponerse cerca de el otro, el compadecer, el padecer con el otro. Y eso lo podemos hacer cuando somos capaces de cercanía humana, sobre todo ante el hombre o la mujer que sufren. Cuando nos acercamos al que sufre, y eso ha de serlo alguien que tiene muchos dineros o posibilidades, y tiene que hacerlo también alguien que es más pobre. El más pobre, por lo general, es más sensible y tiene mayor facilidad, pero no siempre ni necesariamente.
es algo a lo que todos estamos llamados, a la auténtica compasión. La compasión frente al prójimo que nos ayuda no solamente a desarrollar un sentimiento de lástima. La compasión no es nunca lástima desde el punto de vista de la fe cristiana. La compasión es sentir el dolor, sentir el sufrimiento del otro muy en lo interno del corazón, que lleva necesariamente a actitudes nuevas y diferentes. Los textos de la palabra hablan de una frase ahí, conmoverse las entrañas. De Jesús se dice varias veces en los santos evangelios que justamente se le conmovieron las entrañas ante alguien que sufría, ante una madre que iba a enterrar a su hijo único, ante la visión de Jerusalén que no atendía. Jesús es siempre capaz de compadecerse, se le conmueven las entrañas. Y eso fue lo que le faltó a este rico absolutamente indiferente en la parábola. Es lo que se dice también del samaritano en aquella parábola. Se conmovió, no pasó de largo, dejó que ese sentimiento de pena, de padecimiento con el otro, pues lo sintiera en su corazón, no lo rechazó. Pero no se quedó en la lástima ni en dar una moneda y seguir adelante, sino que se comprometió en hacer algo, en buscar solución a la pobreza, a la miseria, a la injusticia que este hermano estaba padeciendo. La auténtica compasión cristiana, pues, no es un mero sentimiento, por más fuerte que sea, aunque se conmuevan las entrañas. Pero es sobre todo una actitud que va avanzando hacia cambiar las cosas. Y esto también nos da a todos esperanza, puesto que a veces las grandes desigualdades y las grandes dificultades en el mundo parece que no tuvieran solución. Como les comentaba en la primera parte de nuestro programa de hoy, ni los grandes sistemas, ni los grandes proyectos económicos o políticos o ideológicos han logrado en realidad hacer mucho. Hoy estamos claros en que el capitalismo solo ha producido mayor riqueza y mayor desigualdad. Mayor bienestar y desarrollo para muchos, eso sí, pero mucha pobreza y mucha exclusión para grandes mayorías. Hoy estamos claros también que las grandes revoluciones comunistas y de ideología meramente socialista tampoco han tenido en realidad muchas soluciones. Los países que fueron por ese camino se ven también abrumados por violencia, por pobreza generalizada y por muchas dificultades. En uno y otro sistema ha habido también algún logro, no hay duda. No vamos a discutir eso. Desde el punto de vista cristiano, lo que hace falta, y ahí está la insistencia del Evangelio, es en la actitud. El día que esa actitud de compasión y de compromiso frente al hermano vaya haciendo pues raíces en todos los cristianos y en muchos que también no son cristianos pero que viven estas experiencias, las situaciones del mundo sin duda pueden ir cambiando. Hoy en la primera lectura, el libro del profeta Amós en el Antiguo Testamento coincide precisamente con eso. Amós dijo ese discurso en un momento en el que el pueblo de Israel estaba siendo
asediado por ejércitos enemigos. Sin embargo, había quienes en Jerusalén pasaban en fiestas y en derroches sin tener la más mínima compasión de lo que el pueblo estaba sufriendo. De manera que son esas actitudes las que los profetas en el Antiguo Testamento denuncian de una manera muy fuerte, muy radical. Y es lo que Jesús también en su dimensión profética denuncia. Y es lo que nosotros estamos llamados a ir atendiendo. Esa denuncia hay que atenderla, hay que ver, también me toca a mí. Y fíjense que muchas veces comienza desde un considerarse uno también a sí mismo pobre, miserable, necesitado ante Dios. La compasión no es solamente algo que se tiene ante los demás, es una compasión que se tiene ante sí mismo. Porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que también muchas veces fortalecemos las desigualdades, porque sabemos que muchas veces también no hacemos el bien que deberíamos hacer. Cada uno personalmente ha de tener también compasión y misericordia para consigo mismo, sabiendo que Dios, el Padre, la tiene hacia todos y todas, en toda circunstancia y en cualquier lugar del mundo. Viene a la memoria también la actitud de Francisco de Asís, aquel joven que era realmente un muchacho con muchas posibilidades de éxito económico, de éxito humano, de éxito material, militar en su vida, y que sin embargo en un momento en contacto con los pobres descubre que hay otro mundo muy diferente al suyo en el que ha vivido y que al fin y al cabo no le llena, no le satisface. Y va acercándose a los pobres y va encontrando también él mismo su propia limitación y su flaqueza. Solo desde reconocernos también a nosotros mismos y de reconocer que Dios nos ama y nos acepta en nuestras propias limitaciones y fragilidades, pues podremos ir dando el primer paso. Ser rico no es solamente tener muchísimos bienes y muchas cosas, es tener a veces el corazón lleno de autosuficiencia, de soberbia, de autorreferencia, nos diría el Papa Francisco en una palabra que usa actualmente. La riqueza, pues, no la apuntemos únicamente como el tema del dinero, apuntémoslo también como la riqueza de aquel que se siente mejor que los otros, el que tiene todas las soluciones, el que sabe todo y desprecia a los demás porque no saben o no tienen. Los evangelios, pues, insisten mucho sobre toda esta situación y nos llaman a creer en un mundo con mayor sentido de igualdad, con mayor equidad en las relaciones, con mayor solidaridad en el uso de los bienes que Dios ha destinado para todos. Agradezco mucho su atención y hasta la próxima vez. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.